Todos sean bienvenidos, gracias a Dios que en esta mañana podemos exaltar a Cristo, exaltar a Dios. Él merece esta exaltación. El día de hoy vamos a estar iniciando con un ciclo de enseñanzas que tienen como tema principal: sed salvos de esta perversa generación. Ese es el tema que vamos a estar, el ciclo que vamos a estar iniciando el día de hoy. Y yo quisiera que pudiéramos ver un texto de aquí del libro de Hechos, en el capítulo 2. El libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a ver el verso 39 y verso 40. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Vuelvo a dar lectura a los dos versos, o los dos versículos. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Aquí nosotros estamos leyendo el momento en el que el apóstol Pedro, después de que fueron bautizados con el Espíritu Santo, el apóstol Pedro y también los demás discípulos, además de otros 120 discípulos que estaban con ellos, fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pedro se levanta, se pone en pie y empieza a compartir un mensaje. Dada la situación que se había presentado, había personas en derredor que les llamó la atención y que vieron lo que los discípulos estaba manifestándose en ellos, y algunos expresaron: estos hombres están mal, están locos, están borrachos, algunos decían. Y entonces el apóstol Pedro empieza a hablar y a aclarar la cuestión, empieza a aclarar la situación, qué es lo que estaba sucediendo. Y entonces él les refiere precisamente que era la promesa del Espíritu Santo que estaba siendo manifestada sobre ellos. Entonces por eso dice aquí: porque para vosotros es la promesa. Se refiere a la promesa del Espíritu Santo. Hay en este pasaje, en este contexto, cita el apóstol Pedro, cita al profeta Joel, precisamente donde hace referencia a Joel de que en los postreros días vendría el Espíritu Santo sobre toda carne. Iba a ser derramado el Espíritu sobre toda carne. Ahora, esto pasó unos días, tan solamente unos días después de que Jesús había sido crucificado, que había muerto, pero también se levantó entre los muertos. Unos momentos después el apóstol Pedro empieza a hablar, unos días después empieza a hablar y les dice que iba a haber señales en el cielo. Y entonces, la verdad, recordando lo que pasó ahí en la crucifixión, dice la Escritura que hubo tinieblas durante 3 horas, aproximadamente 3 horas, hubo tinieblas en la tierra. Además hubo un fuerte terremoto, un fuerte sismo que partió el velo que había inclusive en el templo. Y todos esos eventos manifestaban precisamente la visitación de Dios al pueblo de Israel. Pero aquí se cumplía la promesa del Espíritu Santo dado a los discípulos, y entonces el apóstol Pedro explicaba ese fenómeno, esa situación que se había dado precisamente en ellos. Pero además de hablarles y aclarar esa cuestión, dice que con muchas palabras y de muchas formas él buscaba exhortarles, llevarles a que ellos pues se arrepintieran, por un lado, y vieran precisamente a Jesús como el Salvador, y por otro lado, porque para ellos también era la promesa. O sea, el Espíritu Santo también Dios quería derramarlo en ellos. Pero era necesario precisamente su corazón vuelto hacia Dios.
quiero decirte algo, esto es realmente algo muy importante, porque aquí en estos dos versos vemos dos cuestiones importantes también para nuestros días. Por un lado, la necesidad del Espíritu Santo, la necesidad del Espíritu Santo. La vida de un cristiano no puede tener, no puede resistir y enfrentar este mundo si no tiene el Espíritu Santo. Pero también por el otro lado, está haciéndole un llamado a todos los que todavía permanecen en el mundo, en el pecado, en las tinieblas, en la oscuridad, aquellos que de alguna forma todavía prosiguen una vida que no agrada a Dios. Les exhortaba y les llamaba a que salieran de esa perversa generación, que corran, que huyan, que se libren de esa perversa generación. Y este era el llamado que hacía el apóstol Pedro aquí en este momento. Ahora quiero decirte algo, precisamente es el mismo llamado que tiene ahorita pues un cumplimiento para nosotros. El Señor nos está llamando a huir de esta perversa generación. El Señor de alguna forma hoy quiere que en tu corazón comprendas y entiendas precisamente la necesidad de que tú huyas, corras, salgas de esta generación perversa. Y el hecho de salir no nos referimos a que nos vamos a ir a vivir a una montaña, a aislarnos, así como que a estar refugiados en un lugar. No, la idea es que salgas de esa vida de pecado, que salgas de esa corriente en la que corre precisamente la multitud, la muchedumbre, millares y millares de personas que van tras el camino ancho y espacioso que les llevará a la perdición. El llamado de Jesús para ti es precisamente a que salgas de ese estado espiritual al que hasta este día has estado todavía cautivo. Ahora yo quiero decirte algo muy importante y sobre todo a los hermanos. La promesa se ha cumplido. La promesa del Espíritu Santo ha sido dada. El Espíritu Santo está entre nosotros y el Espíritu Santo se derrama entre nosotros. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo Pedro, cuando fue ahí con Cornelio, de alguna forma, cómo estaba él hablando solamente de la palabra, y en ese momento el Espíritu Santo cayó sobre las personas que estaban en ese lugar, porque su corazón era un corazón que anhelaba las cosas de Dios. Yo quiero decirte algo, la verdad es que si tú tienes un corazón que anhela las cosas de Dios, el Espíritu también anhela estar precisamente en una vida así, y el Espíritu Santo se derrama, y el Espíritu Santo viene, y el Espíritu Santo viene precisamente para ayudar a todo aquel que quiere caminar con Dios, a todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, a todo aquel que quiere vivir precisamente con la ayuda del Espíritu, vivir agradable a Dios. Hoy el Espíritu está entre nosotros y quisiéramos orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en estos momentos. Señor, pedimos que tu bendición esté hoy, Señor, entre nosotros, así como lo has permitido en estos cantos, Señor. Que permanezca tu gracia, Señor, y tu favor con nosotros, Señor, pues sabes que tenemos la necesidad, Señor. Y a tu pueblo, Señor, que también, Señor, sea vertido y derramado en abundancia tu Espíritu sobre nosotros, pues necesitamos de tu Espíritu, Señor. Que tu Espíritu esté sobre nuestras vidas, Señor, porque necesitamos de Él, Señor, para ayudar a otros, Señor, para aún glorificar tu nombre en esta tierra, Señor. Aquí está tu pueblo también, Señor, reunido, sabiendo, Señor, que tú has pagado por nuestros pecados y que también has obtenido la promesa del Padre, Señor, que es tu Espíritu. Señor, que sea dado tu Espíritu entre nosotros, así como dice aquí la Escritura, es una promesa para nosotros y aún para los que están lejos, Señor, para todos aquellos cuanto tú llamares, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tu Espíritu esté con nosotros, y aún, Padre, con cada uno de los que hoy nos visitan, Señor, también tu Espíritu esté ayudándoles a entender lo que hoy se va a hablar, Señor, lo que hoy tú quieres ministrar, Señor. Padre, que sea tu Espíritu poniéndolo en el corazón. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén, Señor amado. Amén. El Espíritu Santo ha sido derramado, es una realidad. El Espíritu está entre nosotros. Hay veces que las personas quisieran sentir algo sobrenatural para entonces creer que el Espíritu está entre nosotros. El Espíritu es dado solamente por gracia, no es algo que es dado en base a ciertas atribuciones, virtudes que ve a Dios en el hombre, sino que el Espíritu Santo nos es dado por la gracia que Dios tiene para con el hombre. Y solamente para referir en este punto,
cómo el Espíritu es dado por gracia. Cuando una persona trabaja 8 horas al día, pues ella recibe el pago justo de sus 8 días que ha trabajado todos los días de la semana. Recibe su salario y la persona sabe, al terminar la semana, sabe que va a recibir su morralla, va a recibir su dinero, va a recibir su salario, y sale confiado de que él lo va a recibir porque entiende: he trabajado 8 horas, he estado haciendo esto, aquello, dedicándome a mi labor y necesito esa paga. Es justo que me den esa paga. Cuando una persona compite, por ejemplo, por un premio académico, un premio a lo mejor deportivo, la persona se prepara, se esfuerza, se esmera y de alguna manera compite para lograr precisamente ser el primero. Y entonces, si lo logra, pues va a recibir un trofeo por su desempeño. Ese es su premio. Por su competencia, por su competitividad, por su logro, por su esfuerzo, él recibe un premio. También, por ejemplo, otra persona en lo académico, a lo mejor sus estudios, sus esmeros, su tesis, su estudio sobre una enfermedad, su estudio sobre alguna cuestión de derecho o algo por el estilo, le lleva un reconocimiento que le obsequian y que le dan una medalla, un honoris causa o algo por el estilo, y las personas se sienten acreedoras a esos porque dicen: lo vale. Todo el esfuerzo que he invertido, todo lo que he hecho, merece que yo reciba este premio. Pero yo quiero decirte algo: nosotros la verdad es que no merecemos el Espíritu Santo, y Dios lo da de gracia. Dios lo da de gracia. No merecemos el Espíritu, pero cuando Dios ve a una persona que ha tomado decisión con Él, Dios da su Espíritu a esa persona. Cuando una persona se ha arrepentido, cuando una persona se ha vuelto a Dios de todo corazón y ha mirado a Jesús como su Salvador, Dios envía su Espíritu sobre esa persona, no porque la persona lo merezca, sino porque la verdad la persona lo necesita. Y la realidad es que nosotros como cristianos necesitamos el Espíritu. Por eso el apóstol Pedro decía aquí que para nosotros era esa promesa, la promesa del Espíritu. La iglesia necesita el Espíritu y nosotros oramos eso, que el Espíritu venga a nuestras vidas. Pedimos que el Espíritu venga entre nosotros. Ahora, por otro lado, lo que decía aquí el apóstol Pedro es que él testificaba y exhortaba. La palabra aquí exhortar, que vemos en el verso 40, la palabra exhortar hace referencia a llamar, invocar, invitar a la persona. En este caso el apóstol Pedro estaba invitando a las multitudes a que salieran de esa vida, a que dejaran su vanidad, su pecado, a que dejaran su incredulidad, que se dieran cuenta que Jesús era el Salvador, era el Mesías. Y entonces él invitaba de muchas maneras a las personas para que entonces vinieran a creer y creyeran en el verdadero, creyeran en Jesús. Les exhortaba a ser salvos. A ser salvos. La palabra sed salvos hace referencia a ser librados, a estar seguros, a encontrar protección. ¿Sabes por qué? Porque mira, en este mundo las cosas van de mal en peor. Van de mal en peor. Las cosas en nuestra sociedad van de mal en peor. Y aunque se hagan leyes y aunque se buscan medios o remedios o se hagan ciertas cuestiones, los hombres piensan que a lo mejor eso va a lograr cambiar un poco las circunstancias o las situaciones que pasamos en un país como este. Pero la realidad es que son puros paliativos. Son puros remedios que mira, se tapa un hoyo y se descubre otro. Y no hay realmente soluciones reales y verdaderas. Porque sabes, el hombre busca en sus métodos, en su filosofía, en su creencia, en su manera de pensar, en su opinión, en personas, en instituciones. A lo mejor busca solución a las cosas en ciertas cuestiones, pero no busca en Dios, no busca en Dios esa solución. La realidad es que nunca va a haber una solución verdadera. Por eso Dios nos está invitando y te invita en este día a que tú seas salvo de esta perversa generación. Que tú busques la salvación de tu alma en medio de una sociedad que se está corrompiendo. Y mira,
Si empezamos nosotros aquí a profundizar un poco en lo que pasa en nuestros días, empezamos a ver cómo nuestra sociedad está decayendo. Y hay una degradación moral, hay una degradación de valores, hay una degradación aún de buenas costumbres y de buenas cosas que hacía décadas atrás se tenían en las familias y que se valoraban, se aprovechaban, se estimaban, había lazos familiares muy fuertes, pero ahora todo eso está siendo desbaratado. Ahora todo eso está quedando, la verdad, en trizas. Las familias se están destruyendo. Vamos a ver lo que dice el profeta Isaías. Isaías 5, verso 20. Isaías capítulo 5, verso 20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que a lo malo dicen bueno, de los que a lo malo le dicen bueno y a lo que es bueno le dicen que es malo. Aquellos que de las luz hacen tinieblas y de las tinieblas quieren hacer luz. Aquellos que ponen lo que es amargo como si fuese algo dulce, y aquellos que lo dulce lo ponen como algo amargo. Está hablando aquí obviamente de un sentido de mucha distorsión. O sea, cómo la sociedad, una sociedad se está corrompiendo. Una sociedad que empieza a llamarle a lo malo algo bueno, y a lo que era malo, entonces ahora a lo malo le llaman bueno, y a lo que era bueno le empiezan a llamar como algo malo. Quiero decirte que eso es lo que estamos nosotros viviendo. Eso es lo que está pasando en nuestros días. Mira, anteriormente, por ejemplo, el pecado de adulterio era un pecado donde la gente iba y se escondía. Ahora la gente comete adulterio a la luz del día. No importa quién lo mire, quién lo vea. Las personas llevan a cabo esa relación, hacen una relación ilícita y llegan a tal grado precisamente de que no les interesa. No les interesa quién los mire, quién los vea. El pecado de adulterio era algo muy señalado dentro de las mismas familias. Era algo muy señalado, muy criticado, era reprendido, era mal visto. Había inconformidad a eso. Pero mira, ahora hasta los cuñados se ponen de acuerdo, se animan el uno al otro para andar en ese mismo pecado. Ahora vemos dentro de las mismas familias cómo las familias no reprenden ese pecado, lo han legalizado, lo han aprobado. Está bien, hijo. Si no te funcionó tu primer matrimonio, pues búscate otro. Y entonces las personas empiezan a ver lo malo como algo bueno. Empiezan a ver lo malo como algo bueno. Y ahí es donde entra también que a lo bueno le empiezan a llamar malo. Porque cuando tú hablas a una persona como ella o como él, estando en una situación así, la persona rechaza la palabra. No, ¿cómo crees? Oye, ¿por qué me dices estas cosas? ¿Por qué dices que yo estoy mal? ¿Por qué dices que mi vida está mal? Yo no he hecho ningún mal. Las cosas no salieron como pensamos. Y entonces se encuentran muchas justificaciones y rechaza el evangelio. Y la persona rechaza las cosas de Dios. Quiero decirte algo, la realidad es que cuando el hombre empieza a llamarle a lo malo bueno, entonces el hombre vemos también cómo le llama aquellas cosas buenas, le empieza a llamar que son malas. Vemos así a nuestra sociedad. Mira, antes era la verdad muy común ver, o era de alguna forma algo que se veía en la sociedad, que el hombre iba y si andaba queriendo fumar marihuana, entonces se iba ahí a un rincón, se iba a otro lugar, se iba a un cerro, se iba a otra colonia, se iba por otros lugares, se iba a un lugar así llano, baldío, y por allá lo hacía. Ahora tú ves a los jóvenes en las esquinas. Ahí en las esquinas, afuera de una tienda, ahí en la esquinita donde salen tus hijos y dan la vuelta para ir a la tienda, a las tortillas. Ahí ves a las gentes, a las personas, a los jóvenes que ahí están fumando la marihuana, sin ningún recato, sin ninguna incomodidad, sin ningún sentimiento de culpa, con todo descaro, a la luz del día. No importa que esté el sol todavía. La verdad, no esperan a la noche, no esperan a la oscuridad, lo hacen a plena luz. Y esto habla solamente algunos botones de muestra de la sociedad en la cual tú y yo estamos viviendo. ¿Sabes qué más? Ahora mira
algo muy triste entre nosotros es que la gente se esté acostumbrando al homosexualismo y al lesbianismo. Sí, hace unos 5 años atrás, 6 años atrás o 7 años atrás, cuando en el metro te subías y veías a una persona, 2 parejas ahí, a 2 jóvenes, 2 hombres del mismo sexo que estaban ahí sentados, pues a lo mejor los veías medio raros, los veías así como que algo tramaban ellos mismos, hasta cohibidos, porque no sentían, no tenían esa libertad de hacer algo, pues ahí así como que ciertas cosas ahí ocultas, avergonzados, su misma conciencia redarguyéndoles. Y era muy raro ver eso. Y era gente que a lo mejor era pues mal vista. Era personas que eran inaceptadas en ese sentido, inaceptadas en cuanto a su conducta, me refiero a su proceder, a su actuar. No como personas en sí, sino su manera de actuar. Entonces, pues eran señalados, eran a lo mejor mal vistos, eran de alguna manera desaprobados su proceder. Pero quiero decirte que ahora parece que se está acostumbrando la sociedad. Ahora ya, mira, entras ahí a un vagón, creo que ya hasta tienen su vagón exclusivo. O sea, la gente ahí se sube y entonces pues ya ves comúnmente a 2 mujeres besándose, 2 hombres ahí agarrados de la mano, ahí muy juntos, como si fuera una pareja, como si fuera un novio y una novia. Y se ve eso. Ahora quiero decirte algo, la verdad es que aunque todavía hay mentes, hay personas que todavía desaprueban eso, quiero decirte, otra parte de la sociedad lo está aprobando, avalando, recibiendo, le está dando la bienvenida. Le está dando la bienvenida. Pero es solamente algunos aspectos. ¿Qué diríamos de la borrachera? Ahora hasta a los hijos se les abre las puertas cuando llegan briagos a medianoche en sus casas. Se les da la bienvenida. La madre suspira y respira. Ay, qué bueno que ya llegaste. Qué bueno que ya llegaste. Si sí, siente un dolor, una pena, una preocupación por el hijo. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Llegará bien? No le va a pasar nada. Pero ya cuando llega ahí, lo recibe. Y al día de mañana le prepara ahí los chilaquiles, le pone ahí la mesa, le pone ahí las cosas, para que el joven se sienta todavía bien acomodado, bien recibido, como que nada malo ha hecho. Nada malo ha hecho. Tú ves cómo nuestra sociedad se está corrompiendo. Mira, hay precisamente ahorita tiempo donde la gente, hombres, le enseñan a fumar a sus hijos a muy corta edad, les enseñan a tomar, les enseñan a irse a un prostíbulo, a andar con una mujer, a tener relación, a buscar ahí la prostitución. Y parece que eso la sociedad lo está bien visto, lo está viendo bien. Parece que es algo agradable. Esto habla precisamente de una sociedad que se está degradando. Por eso Dios hablaba a través de Isaías diciendo: ay de los que a lo malo le dicen bueno. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Quiero leerte lo que opinaba un escritor, un filósofo y político de los Estados Unidos hace algunos años. Él decía las siguientes palabras. Su nombre es Russell Kirk. Y él decía: me parece que nuestra cultura se encuentra en un estado avanzado de degradación, que muchas personas confunden como un triunfo en nuestra civilización. En realidad consiste en la pérdida de una cultura, la desintegración de valores. Aquellos que consideran que es una libertad democrática, lo que vive nuestra sociedad realmente es un libertinaje. Los hombres se rinden a distintos servicios y apetitos sexuales o apetitos de toda índole, con la ilusión de que han alcanzado precisamente algo benéfico en su vida. Por otro lado, atacan los credos religiosos y destruyen la comunión destruyen la comunidad
a través él refiere de una centralización que se refiere ahí a estar creciendo ciudades de una manera exponencial, o sea, se llegan a poblar las ciudades de una manera muy grande y donde hay abundantes lugares de perdición. Entonces, cuando crece una ciudad, también abundan los placeres. Los jóvenes al salir de un trabajo quieren un antro y van a buscar un antro para estar en él. Los jóvenes ahí empiezan en una ciudad a buscar nuevas formas o alternativas de vida. Ya no quieren esa forma tradicional de unirse a un hombre si es una mujer. Quieren ahora unirse a otra mujer. Otra forma alternativa que buscan los hombres es precisamente unirse a un varón, que es lo que busca nuestra sociedad. Y así vemos que esto es lo que está pasando. Este escritor decía, la gente está confundiendo. Aquellos que ven como un triunfo, realmente habla de una decadencia moral. ¿Por qué? Porque salen los homosexuales a exigir sus derechos y cuando les legislan, les hacen una ley a su favor, entonces sienten que es un logro, que es un avance, que es una democratización lo que nosotros tenemos, que es una condición necesaria para poder vivir. Y entonces mira, por eso se sienten orgullosos y hacen su marcha especial, ¿no? Su marcha del orgullo gay, como la llaman. Pero yo quiero decirte algo. Y no es solamente los homosexuales, no estoy aquí hablando solamente a ese tipo de pecados, porque el borracho tiene la misma condición. Aquel que le han avalado el alcoholismo y que de alguna forma lo alcanza ahí en la esquina, lo tiene en la esquina, lo tiene al alcance de su mano el tabaquismo, la drogadicción y cualquier otro pecado, el adulterio también, no solamente es contra los homosexuales y las lesbianas. Así en general el hombre ha legalizado cosas. Y ha dado pauta a que eso lo ven como un triunfo, como un logro, como un avance de una sociedad, dicen ellos, civilizada, entre comillas. El querer lograr y alcanzar esas cosas. Y sabes, esta es la idea que le plantean a los jóvenes ahí en la escuela, en la secundaria, en la universidad, y quiero decirte aún desde la primaria. Ahora en las primarias, precisamente del Distrito Federal, cómo les fomentan la tolerancia, dicen ellos. La tolerancia para ver precisamente si el papá de tu compañerito, pues ves que llega con otro muchacho, con otro varón, y no lo ves que llega con una mujer, pues tú debes de respetar, tú debes de no criticar y de no hacer señalamiento en contra de eso. Entonces, de una forma empiezan a callar las conciencias de los niños a muy corta edad, en las secundarias, en las universidades y en esos lugares precisamente donde ahora se habla en pos de esto, de una democratización, de un avance de nuestra ciudadanía, de logros precisamente de los derechos que todas las personas tienen. Aquí no es una cuestión, yo no estoy refiriéndome a los derechos que pueda abolar una institución humana. Yo aquí me estoy refiriendo a lo que dice Dios en la Escritura. Y Dios en su palabra diseñó un orden de cómo son las cosas. Cuando el hombre sale de ese orden, de ese orden que Dios estableció, es por eso que la sociedad empieza en una decadencia. Pero quiero decirte algo, aquellos que lo ven como un triunfo, como un logro, como un avance de nuestra sociedad, no están viendo que es la degradación, que están contribuyendo a la degradación de la sociedad. Que los jóvenes estén esclavizados a distintos pecados, que se levanten en contra de las cuestiones pulcras, las cuestiones que son santas, las cuestiones puras, las cuestiones que tienen que ver con la moral, con la moral, la misericordia, la bondad, la piedad y todas esas cosas. Y entonces se levantan en contra de la religión, dirán ellos. Por eso no creemos en la religión, porque siempre juzga y critica, porque siempre hace comentarios en contra de nuestra vida y nuestros derechos y nuestros avances como ciudadanos. Ya no estamos en aquellos tiempos, dicen los jóvenes, ya no estamos en aquellas épocas de nuestros abuelos, de nuestros padres, ahora somos una sociedad nueva. Pues quiero decirte que nuestra sociedad tristemente se está dirigiendo a la decadencia. Ya está en una decadencia, pero va a llegar a un estado de vileza si no hay un freno en estas cosas. Por eso Dios hablaba aquí a través del profeta Isaías: ay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le llaman malo.
Nosotros que estamos buscando a Dios y todos aquellos que quieren oír ese llamado, la invitación de Jesús, de Dios, a huir de esta perversa generación, debemos tener presente, debemos tener firmes las convicciones, debemos de estar por Dios y por la palabra de Dios para poder permanecer aún a pesar de que la sociedad a nuestro alrededor se esté desmoronando. Se necesitan las familias firmes, estables y sólidas. Se necesitan jóvenes firmes, no que sean tambaleados y llevados por todo viento de doctrina. Y un maestro le terapea una cuestión y la cree. Después va con un amiguito y le dice otra cuestión y también la cree. Y después a lo mejor otra persona. Pero quiero decirte, luego no solamente los jóvenes, aún están otras personas adultas que supuestamente ya tendrían que estar maduras, pero la verdad es que le han dado más tiempo a la televisión que al buscar el consejo de Dios. Y lo que le pintan en la televisión, eso lo cree. Y lo que le dice a lo mejor el compadre, el amigo ahí en la escuela, o lo que le dicen en tal o cual lugar, eso lo cree. Vemos la necesidad de que haya principios en nosotros. Y por eso Dios nos habla de que huyamos de esa perversa generación. ¿Cómo vamos a tener los principios? ¿Cómo van a venir principios a tu vida? ¿Cómo va a venir convicciones a tu vida? ¿Cómo va a haber fundamentos para las cosas de tu vida, de cómo vivir, de cómo ser? A través de la palabra, a través de la escritura. Y aquí es donde muchas veces empieza el problema para algunas personas. No, pues es que cuando ven a una familia que está dedicada a sus hijos, cuando ven a un marido, a un hombre, a un padre de familia, que cuando termina su trabajo, él va hacia su casa por su familia, está pensando en sus hijos, en ir, llegar, a abrazarlos, saludarlos, verlos, etcétera. Entonces en su trabajo, pues de alguna manera es señalado, es ridiculizado, dicen que es mandilón, o dicen que le pegan ahí en su casa, y que por eso no va con ellos ahí a echarse una cerveza, o andar con los amigos en la parranda, o irse por ahí a algún lugar. Entonces empieza a haber una dificultad, empieza a haber ahí dificultades, y empiezan a decirle a las personas: no, pues es que tú eres una persona anticuada, tú eres una persona exagerada, tú eres un fanático, tú eres una persona que es, la verdad, muy exagerada en las cosas. ¿Qué tiene de malo que nos vayamos una vez al fin de semana ahí a la verdad, a tomarnos una cerveza, a ver el partido, a estar en un lugar, a ir a hacer estas cosas, hacer aquello? Y de alguna forma son movidas las personas, o tratan de mover. Esa es la perversa generación de la que tenemos que salir. Esa es la perversa generación de la cual tú tienes que librarte. Aquellos que te están queriendo llevar a lo que es contrario a Dios, opuesto a Dios. Porque quiero decirte que nuestra sociedad, aunque ponga en sus labios a Dios, y sobre todo en la Semana Santa, o sobre todo los domingos cuando va a misa, pues la verdad hace todo lo contrario allá en casa. Hace todo lo contrario cuando está con los cuates ahí en el trabajo. Hace todo lo contrario cuando está con los amigos ahí en la escuela. Hace todo lo contrario cuando está con los familiares, con ciertas personas. Se transforma y cambia, y sus principios los bota a un lado, y sus credos y su religión misma la pisotea. En esa sociedad es la que estamos nosotros viviendo. Sea evangélico, sea católico, sea testigo de Jehová, sea lo que sea, mira, las personas, la verdad, no tienen firmes sus principios ni sus convicciones. Pero cuando ven, por ejemplo, a un joven que se para y que está firme en sus convicciones, entonces, la verdad, eso despierta admiración en las demás. Despierta admiración. Que no lo mueve el comentario de un maestro, no lo mueve la influencia de los amigos, no lo mueve la influencia de los familiares, de los tíos, de los primos que lo quieren sonsacar, que lo quieren llevar ahí a hacer cosas que no agradan a Dios. Entonces no es movido por ello. Y eso despierta precisamente inspiración en otros, admiración, y aún quiero decirte, inspira eso también respeto. Respeto, el ver que una persona es congruente con lo que dice y cómo actúa, que desgraciadamente en nuestra sociedad eso no lo ves. No lo ves desde los políticos, desde la gente que liderea en nuestro país, hasta las iglesias. Eso hace falta. Gente que tenga realmente una congruencia entre lo que habla y lo que vive. Y eso no lo ves. Es más, ni siquiera los profesores en la universidad se creen la evolución. Realmente no se lo creen. Luego se andan persinando delante de un muñeco. Luego se andan ahí arrodillando delante de una estatua. Ni ellos mismos se creen eso de la evolución. Terminan rendidos a su fe, a su tradición.
Ahora, pues hay que ser congruentes, y esa congruencia viene cuando tú y yo vamos a la Escritura, a la palabra de Dios. Va a haber ataques, va a haber señalamientos, te van a decir que eres de una mente retrógrada, que eres una persona, no sé, así como que manipulada, que eres una persona que eres movida solamente por lo que te dice alguien. Ah, es que ahí en tu religión no te dejan hacer esto, ¿verdad? Ah, es que ahí te prohíben esto, como si tú no pudieras tener esa capacidad de pensar que está bien y que está mal, y que a lo mejor nada más lo que te dice aquí el hermano Adán o lo que te dice algún hermano aquí, ya lo crees y lo recibes y dices, eso está bien y así lo vamos a hacer, no importa lo que él diga o no importa lo que los demás digan. O sea, pues realmente Dios nos da testimonio a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra mentalidad, a nuestra razón, de que son cosas buenas, de que es correcto. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la palabra de Dios es santa, es justa y es buena. Los mandamientos de Dios son justos, son buenos y son santos, y eso viene como un testimonio a nuestras vidas. Entonces, Dios está haciendo un llamado para que tú y yo salgamos de la generación en la que estamos viviendo, que cuidemos nuestras vidas, que cuides a tus hijos, padre de familia, que veles precisamente por tus hijos, mujer, madre, varón que estás ahí en casa, padre de familia, veles por tus hijos, que veles por tu alma, veles por tu familia, porque la sociedad en la que estamos está destruyendo las vidas de los niños, de los jóvenes, y aún quiere destruir tu propia vida. ¿Sí? Con todo y la experiencia que tengas, con todo y los años de vivido que tienes, con todo y lo que has pasado y los golpes y los tropezones que has tenido y los golpes que te has llevado en esta vida, con todo y eso, que tú digas, yo creo que ya no me va a pasar, yo creo que ya no vuelvo a caer en la misma, ya no tropiezo en la misma piedra. Con todo y eso, quiero decirte, está destruyendo a hombres, a gente adulta ya, a gente madura. Entonces Dios nos hace un llamado a ser salvos de esta generación tan perversa en la que estamos viviendo. Vamos a ver 1 de Pedro capítulo 4 verso 3. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Otra vez el apóstol Pedro, siendo usado por el Espíritu, está hablando de la necesidad de ponerle un ya hasta aquí a esa manera de vivir. Baste ya, dice, ya es suficiente. Y yo quisiera hacer aquí un llamado. ¿Acaso los años de borrachera que has llevado? ¿Acaso el hecho de voltear atrás y mirar cómo tu familia se está desintegrando? ¿El hecho de mirar cómo tu propio cuerpo se está destruyendo? ¿El hecho de mirar y considerar que tu vida está más vacía que de hace años atrás? Ese vacío sigue estando muy grande en tu vida. ¿Por qué no entender de esa manera o haber entendido ya de esa forma? Ya baste ya el tiempo. Ya es suficiente, ya párale, ya deja de hacer eso, ya cambia tu vida, ya arrepiéntete, ya deja tus pecados, ya deja esa vida hueca y vacía, ya deja esa vida inmunda que has llevado hasta este tiempo. Ya basta, ya párale, ya detente en tu estado de estar fumando, ya estás destruyendo tu cuerpo, ya deja tu fornicación, joven, ya deja tu apatía, indiferencia a las cosas de Dios, porque si no te afirmas en Dios, mira, al ratito, por cualquier cuestión, la verdad te vas a alejar muy rápidamente de Dios. Baste ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles, lo que agrada a la sociedad. Los gentiles habla precisamente de la gente que no conocía de Dios, que no conoce de Dios. Ya pasó ese tiempo, ya es suficiente. Mira cómo la gente ahorita prefiere estar en una tienda, prefiere estar ahí delante del televisor, prefiere irse a las carnitas ahorita, prefiere irse a la barbacoa, prefiere irse a otras cuestiones y no buscar de Dios. Basta ya ese tiempo, ya es suficiente.
Ya es suficiente, no agrades a ellos. Oiga, pues es que no va a ir con nosotros. Si cada domingo iba con nosotros acá al tianguis a chacharear, íbamos allá a la Alameda, íbamos a jugar una cascarita y después nos echábamos la cerveza. ¿Ahora no va a ir? Y les resulta cosa extraña que tú pongas un alto a esa vida. A esa vida trivial, vana, superficial, de embriagueces, de orgías, de disipación, de abominables idolatrías, donde idolatras el fútbol, donde idolatras ahí el hecho de estar a lo mejor en tal lugar a una persona, idolatras a ciertas cuestiones. Dice, ya basta ese tiempo de lascivia, de concupiscencias, de pasiones, de deseos desenfrenados, de embriagueces, orgías. Y todas las cosas que en este tiempo se hacen. La gente prefiere estar en el cine, prefiere, la verdad, irse a dar una vuelta ahí a la plaza, al centro comercial. Entonces, dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Quiero decirte que eso es lo que le agrada a la gente allá afuera. Eso es lo que le está agradando ahorita a la gente. No, qué aburrido venir aquí a una reunión. Qué aburrido es estar ahí leyendo y hablando o escuchando hablar a una persona de las cosas de Dios. Aplaudir, a algunos hasta les da solamente flojera el hecho de pensar que necesitan aplaudir. El cantar, levantar las manos, el darle la gloria, exaltar a Dios, darle agradecimiento, es algo así como que ajeno. ¿Pero por qué? ¿O de qué le voy a dar gracias? Gente que está enajenada o ajena a las cosas de Dios, que lo espiritual le parece locura, una tontería, una pérdida de tiempo, una cuestión que de alguna forma estás despreciando tu vida, tu juventud, estás despreciando los mejores años de tu juventud, cuando pudieras estar con nosotros aquí en el desenfreno, en la embriaguez, en las diversiones, ahí en el Six Flags, a lo mejor en este juego, en este partido, sobresaliendo en esto. Mira, pues si yo te veo con dotes de que puedes ser un buen futbolista, yo te veo con dotes de que puedes ser a lo mejor una persona que sobresalga en esto, en estas cuestiones. Y entonces mira, la verdad es que eso es lo que agrada a los gentiles. ¿Tú quieres agradar a los gentiles? ¿Tú quieres buscar el agrado de los gentiles? Entonces este no es tu lugar. Entonces tú no eres de aquí, no es tu lugar. Estás perdiendo sinceramente tu tiempo. Yo creo que allá afuera te recibirían mejor. Estás perdiendo tu tiempo. Los que agradan a los gentiles están buscando eso. Pero realmente las personas que quieren buscar a Dios, pues se toman el tiempo. Vienen precisamente para oír de las cosas de Dios, porque sabemos que hay personas que quieren realmente hacer eso. Y gracias a Dios por ello, porque ha sido Dios el que ha movido tu corazón, el que ha despertado tu espíritu, el que te hace ver la necesidad en tu vida. Y qué bueno que viene ese despertamiento, y qué bueno que viene eso a tu corazón, el hecho de empezar a considerar lo de Dios. Dice aquí que les parece cosa extraña. El verso 4 dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Extraño que un joven se guarde. ¿No tienes novia? ¿Todavía no tienes novia? ¿Qué se me hace que pues tú eres del otro bando? O a la jovencita le dicen, ¿no tienes novio? Ah, entonces ya sé por qué no tienes novio. A ti te gustan también las mujeres. Y empieza ahí la opresión, la lucha, la dificultad para con ellos o ellas. Y empieza una opresión de una generación que está perversa y depravada. Cuando los jóvenes precisamente, y no, sobre todo si pasa de los 20 años, ya empiezan a decir, oye, este está raro. Este se me hace que es del otro lado, del otro bando, porque ya tiene 20 años y no lo hemos visto con una muchacha, y no lo hemos visto que abrace a una persona, que se bese, no lo hemos visto que salga de un hotel, no lo hemos visto que salga ahí de la casa de fulano, de sultano. Eso es lo que de alguna manera parece que son signos que distinguen cuando una persona es hombre o es mujer. Para el mundo es eso. Para los jóvenes del mundo, cuando ven que una persona, pues la verdad, así es seria, se conserva, o sea, se guarda del pecado sexual, se cuida de esas cosas, entonces a lo mejor es señalado, es criticado, se burlan de él o de ella.
Por eso a muchas personas les parece extraño ver. Quiero decirte que en nuestra sociedad, cuando las jovencitas a los 13 años ya andan de novias, a los 12 años, no, es más, antes, yo me quedo corto. Yo me quedo corto quizás de los presentes que saben, que han visto ese tipo de situaciones, saben a qué edad ya los niños, los preadolescentes ya están ahí, en esa condición del noviecito, de la noviecita, a los 10 años, ahí están, en la primaria todavía, y ya están de alguna manera con esas inquietudes. Pues por eso en nuestra sociedad es criticado, es ridiculizado, es señalado un joven que se conserva pues puro, y que a lo mejor llega a tal edad. Me refiero a un joven, no solamente al varón, me refiero a las mujeres, a las jóvenes, a las jovencitas, que a tal edad se cuidan y se guardan, y que están precisamente convencidas. Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, en el mismo desenfreno. Esa es la sociedad en la que estamos. Cuando tú le dices a tu familiar que el domingo tienes algo que hacer muy importante, le dices que es ir a escuchar de la palabra de Dios, a lo mejor hasta suelta una risa, suelta una expresión de que parece que le contaste un chiste, le parece algo que no es correcto, adecuado. ¿Y sabes eso que habla? De cómo nuestra sociedad, cómo nuestras propias familiares, personas están corriendo en ese desenfreno. Y dice aquí, os ultrajan. La palabra ultrajar pues refiere a hacer burlas, críticas. Están ahí de alguna forma calumniando, difamando, burlándose de las personas. Esa es la sociedad en la que estamos nosotros. Ahora veamos lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice aquí, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. La palabra conformar hace referencia a tomar la forma de un recipiente. En este caso, por ejemplo, el agua, un vaso de agua. Si este vaso de agua, que es así una especie de cilindro, pues el agua toma la forma de este vaso. Si yo lo pongo en un recipiente que fuera así esférico, pues el agua va a tomar la forma de ese recipiente. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la Escritura? No os conforméis, es no tomes la forma de este siglo. Y eso lo dice precisamente porque ese es el riesgo en la sociedad que vivimos. Cuando estás escuchando las majaderías ahí de tu compañero en el trabajo y tú quieres guardarte por Dios, mira, eso genera una presión, una influencia en tu vida. Cuando estás escuchando chismes, murmuraciones, cuestiones ahí, la verdad, que ni a ti te llevan, o sea, ni a ti a ti ni siquiera te incumben, o sea, no tiene nada que ver contigo, pero de alguna manera todas esas cosas generan una presión, una influencia de que tú participes, de que tú estés también metiéndote en la conversación. Entonces viene una influencia ahí. El mundo o este siglo quiere que tú tomes la forma que se lleva aquí, que se vive en esta tierra. Los jóvenes cuando están ahí con los compañeros en la escuela, en la universidad, cuando están con los primos, ahí el primo inconverso, el primo impío que no quiere nada de Dios, que inclusive abiertamente aborrece a Dios, que habla en contra de las cosas de Dios. Mira, muchas veces los jóvenes pueden ser influenciados o serán influenciados por ello, pero Dios habla precisamente de que tú y yo no tomemos la forma de este siglo, que no tomemos la forma de este siglo, sino que sea renovado nuestro entendimiento. Sea renovado, y eso es lo que Dios quiere hacer a través de este ciclo de enseñanzas que vamos a estar llevando. Dios quiere buscar que sea renovado nuestro entendimiento, que no te acostumbres al pecado, que no te acostumbres a las cuestiones de maldad que están a nuestro alrededor. Precisamente esto lo necesita tanto la iglesia como las personas que están buscando a Dios.
Que no nos acostumbremos a esto que están viendo nuestros ojos. Que no digas que está bien o que a lo mejor no es tan malo. Porque entonces debemos de tener miedo y temor. Y la verdad debemos de arrepentirnos aún de eso si como iglesia caemos en ello. A conformarnos, a tomar la forma de este siglo. Y entonces Dios quiere que nosotros no estemos así. Seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que tú puedas comprobar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. O sea, a Dios no le hace falta un consejo. No necesita que alguien le enseñe cómo darnos un consejo adecuado para ti y para mí. O sea, para el consejo que tú necesitas, no necesita Dios un consejero. Una persona que le esté ahí asesorando. Su voluntad es perfecta, es agradable, es la más adecuada. Nosotros necesitamos conocer esa voluntad. Ahora, vamos a entender un poquito más sobre la necesidad que está viviendo nuestra sociedad. Vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar a entender también el estado de decadencia en el que estamos en nuestra sociedad. Vamos a ver un texto aquí en Mateo 5, verso 17. Mateo 5, 17 y el verso 18 también nos dice la Escritura: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, decía Jesús. La palabra abrogar quiere decir quitar, invalidar o anular. Entonces Jesús lo que nos estaba diciendo es que no pensemos, o sea, como diciéndonos, ni por error, ni por confusión, ni por equivocación pienses que yo he venido a invalidar la ley, a quitar la ley o los profetas, las cosas que están establecidas en la palabra de Dios. Dice, más bien he venido a cumplirla. Porque nos da una verdad muy importante: el cielo y la tierra van a pasar, pero ni una jota ni una tilde van a pasar de lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Eso quiere decir que aquí están los principios sólidos, los que han perdurado por décadas, por generaciones. Mira, civilizaciones han venido, civilizaciones se han ido. Vinieron los medos persas, vinieron los griegos, vinieron los romanos, vinieron distintas generaciones. Inclusive en este tiempo puede haber de alguna forma algo similar a un imperio, lo que vivían los imperios. Los imperios conquistaban grandes regiones. Ahora quiero decirte, en nuestros tiempos puede haber así naciones muy poderosas que llegan a influenciar en distintos países fuera de sus fronteras. Pero todas esas cosas, esas civilizaciones, todos esos imperios han perecido, han pasado. Pero lo que Dios ha dicho aquí en su palabra todavía sigue firme. Está estable, no caduca, no es arcaica, no es obsoleta, no es anticuada. Sus principios tienen vigencia. Sus leyes son útiles para nuestro tiempo. Aquí se disputan unas leyes y se pelean porque no se ponen de acuerdo para leyes que quieren establecer humanas, terrenales. Pero mira, las leyes que están aquí escritas ya no necesita que alguien venga a hacer una cámara de senadores, una cámara de diputados para que se pasen. A ver, ¿qué dice el primer mandamiento? ¿Lo debemos de guardar o no lo debemos de guardar? A ver, mándalo al Senado a ver si están de acuerdo en que lo debemos de guardar. O sea, esas cosas, la palabra de Dios sigue teniendo vigencia. Dice la Escritura que es viva y es eficaz. Independientemente del tiempo en el que estemos, tiene mucha utilidad. Es fundamental en la vida de una persona. Y Jesús lo dijo: todo aquel que edifica una casa, pero lo construye sobre la arena, van a venir ríos y vientos y se va a desmoronar eso. Pero aquel que construye sobre la roca va a permanecer firme. Y Jesús decía esa parábola refiriéndose a su palabra. Entonces la palabra de Dios tiene todavía un cumplimiento. Bueno, aquí en este texto que leíamos de Mateo 5, verso 17, hay una palabra que dice ley. La palabra ley. Aquí el término para esta palabra ley es un término en griego nomos. La palabra nomos en griego se refiere precisamente a ley. A ley. Y esta palabra nomos
es una palabra que aparece también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en la traducción que hicieron del griego. O sea, el hebreo, la Biblia de hebreo, en el idioma hebreo, después en un tiempo lo pasaron al griego. Y pasaron precisamente este mismo término para hablar de la ley de Dios, nomos. Ahora, la idea de aquí es que este término nomos nos habla de ley, y eso es lo que nosotros debemos de tener ahorita presente. La palabra ley se refiere a nomos. Sin embargo, también la Biblia habla de la condición en la cual se encontraría la sociedad cuando estuviera cerca la venida del Señor Jesucristo. Y una de las cosas que se va a distinguir o que se va a ver en una sociedad decadente es la falta de leyes, o el que la gente vive sin leyes. Vamos a ver un texto en 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al 7. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. A ver, vamos a aclarar esto para no enredarnos en esta cuestión. Aquí el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, está hablando de un sistema que se iba a oponer a lo de Dios, y por eso habla precisamente de un sistema que se sienta en el templo de Dios como si fuese Dios, haciéndose pasar por Dios, se opone a todo lo que se llama de Dios, etcétera. Entonces genera una confusión, una distracción en las personas para que Él sea solamente visto. Habla de un sistema así, pero al final lo que yo quiero resaltar de este pasaje es lo que dice el verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Aquí la palabra iniquidad es anomía. Iniquidad es anomía. Decíamos hace un rato que nomos se refiere a ley, y aquí vemos iniquidad que se refiere a anomía. Entonces, aquí lo que está hablando es anomía sin ley. La palabra anomía habla de ilegalidad o violación de la ley, que no tiene ley. Y entonces, algo que nosotros estamos aquí viendo es que el apóstol estaba diciéndole a la iglesia: va a venir ese tiempo, está ese tiempo donde se va a manifestar un sistema que se opone a lo de Dios, dice, antes de que venga el regreso de Cristo. Pero usa este término, anomía, porque es algo que vive una sociedad en decadencia, una decadencia donde las leyes están ausentes. Ausentes no porque no estén escritas, no se hayan dictado, sino porque no están en la práctica. Las personas no tienen una práctica, o sea, no viven las cosas que están escritas en las leyes. Vamos a ver un salmo, el Salmo 94, verso 20. Salmo 94, verso 20 dice: ¿se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley? ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley? Aquí lo que nos está diciendo este salmo es precisamente cómo la degradación de las leyes es en base a otras leyes. Habla de un trono de iniquidad y dice que hace agravio bajo forma de ley. Bajo forma de ley.
Para entender esto, mira, simple y sencillamente podemos entenderlo en el aborto. En el aborto. Ahora le llaman la interrupción del embarazo, pero el término correcto es un aborto. Ahora, desde el punto de vista de Dios, es un homicidio. O sea, cuando una persona va a una clínica a practicarse un aborto, lo que la persona está haciendo es producir o inducir o pedir que le ayuden a cometer un homicidio. Eso es lo que realmente ve Dios, y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Aunque la gente, la sociedad, la civilización, los gobiernos, las autoridades le digan interrupción del aborto, interrupción del embarazo, la persona está cometiendo un homicidio. Ahora, sin embargo, ¿por qué en las mentes y en las conciencias de muchas personas lo han aceptado y recibido como una interrupción del embarazo? Lo han recibido y lo han aceptado porque hay una ley. Hay una ley que avala o que legaliza el que la mujer, si no quiere, si no desea, si ve que no va a poder, si la verdad no se quiere, pues de alguna manera comprometer a eso, fue víctima de una violación, o los argumentos que tengan, los pretextos o aquellos razonamientos que digan son justificables para producir esto, para inducir un aborto. Mira, la persona puede ir con libertad, o sea, en términos humanos, mundanos, la gente dirá, no tienes ningún problema, no vas a ser metida a la cárcel, puedes llevar a cabo eso. Es tu cuerpo, tú puedes decidir en él, estás en tu derecho, dice. Pero la realidad es que eso es un homicidio ante los ojos de Dios. Es una anomía esto. O sea, no hay una ley, no hay leyes. No hay leyes verdaderas. Lo que han hecho es agravios en forma de ley. Lo que han hecho es precisamente instituir una ley para avalar un modo de conducta moralmente inadecuado. Moralmente inadecuado. Se establece una ley para que la persona se sienta con ciertas libertades, que tenga a lo mejor beneficios, que las autoridades lo respalden en su decisión, y entonces pues las personas se sienten con esa cierta libertad de llevarlo a cabo. Libertad humana, pero no en sus conciencias ni en sus corazones. Sus corazones están redargüidos. Mira, cuando las mujeres van y abortan, la verdad muchas veces no quieren volver a pasar las mismas cosas. Quiero decirte que bajo esa ley, que es una tiranía, es un agravio, que es un homicidio realmente, aunque se haya establecido una ley humana, terrenal, eso contrapone lo que Dios estableció, la vida, como un derecho precisamente que tiene cada persona y cada ser, independientemente de que la persona no haya nacido. Sigue siendo una persona, es un ser vivo, es un individuo, ante los ojos de Dios tiene alma, tiene corazón, tiene espíritu, es una persona y no puede ser precisamente violado su derecho de vida. Pero bueno, los hombres se creen más sabios que Dios, piensan que son los métodos y las formas correctas de poder arreglar ciertas circunstancias y situaciones humanas. Quiero decirte que para la fecha, para el 31 de marzo de este año, en el Distrito Federal se han hecho 97.574 abortos. Desde el año 2007, que se estableció o que se entró en vigor la disposición como una ley en la Secretaría de Salud, la interrupción del embarazo. Desde el 2007 hasta la fecha, o el 31 de marzo de este año, 97.574 homicidios se han llevado a cabo. Y así, mira, si vamos a otra ley que se ha hecho, otro agravio que se ha hecho en forma de ley, empezamos con la ley de convivencias. Una ley de convivencia social donde daban oportunidad para que personas del mismo sexo se pudieran casar o pudieran vivir juntas, no casar, vivir juntas, vivieran en un mismo departamento, tuvieran privilegios y derechos ante el sector salud, o sea, ante una seguridad social, fueran reconocidos, etcétera.
Y la verdad es que no aventaron la pedrada así de golpe, porque como aquí es un pueblo católico, como aquí de alguna forma es un pueblo así muy tradicional, pues vieron de qué manera irla aventando poco a poquito. Poco a poquito, y entonces dijeron, no, pues es que no es casamiento, es una ley de convivencia. Dos personas del mismo sexo pueden vivir ahí, es más, hasta pueden ser personas de sexo contrario, o sea, del sexo opuesto. Y si ellos pues estuvieron casados, no se han divorciado, pero de alguna forma ahora quieren estar aquí en una convivencia, pues pueden también hacerlo. Y entonces mira, lo fueron haciendo así, ya después nos salieron con la jugada de que ahora ya era un matrimonio, o sea, ya se podía de alguna forma también mirar por la oportunidad de que se llevara a cabo el matrimonio de personas del mismo sexo. Y así se han hecho distintas leyes, no solamente aquí, en distintas partes del mundo. La eutanasia, por ejemplo, hay personas, aquí en México, por ejemplo, se ha dado una ley que favorece la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es pues no sé cómo decirlo, o sea, es un asesinato, es un homicidio, pero los médicos dicen que es ayudar, en este caso al paciente, los familiares piensan que es ayudar al paciente, pues para que ya no sufra, para que ya no esté convaleciente, para que ya no esté en agonía, en sufrimiento, en dolor. A ver, si fueras tú quisieras que estuvieras ahí doliéndote, sufriendo, o sea, te la aplican de esa forma para pensar de alguna manera que tienen la razón. Y entonces la eutanasia lleva precisamente a gente o a personas que están en una etapa terminal, una enfermedad que no hay remedio, no hay forma de revertir, a inducir una muerte. En México no se lleva de una manera activa o rápida, sino es una forma pasiva, donde quitan ciertos medicamentos y pues al fin y al cabo dentro de algún tiempo va a morir. En otros momentos pues les pueden inyectar alguna sustancia para producir rápidamente la muerte. En otros países, aquí no se hace eso. Digo, hasta ahorita, quién sabe después qué piensen hacer. Pero en otros lugares inducen una muerte más rápida. Aquí en México la inducen de una forma más pasiva sobre ciertos pacientes. Entonces, eso es la eutanasia. Y ahora se busca precisamente también el mismo punto que nos decía el Salmo, hacer un agravio en forma de ley. El portar drogas, mira, pues es una situación que ya en México no hay mucho problema. Puedes portar ahí una determinada cantidad si es para uso personal. En otros lugares de otros países, pues vemos cómo se está legalizando, ¿no? Ahora parece que pueden ir así como una botica, una especie así como de farmacia, un dispensario donde la gente ahí hace su fila para poder recibir la dosis deseada, supuestamente para un uso terapéutico. O sea, es que no es un drogadicto, no es una persona que le guste la marihuana, es que es un paciente que tiene necesidad. Y todo eso, en términos elegantes, le dan otro visto al pecado. O sea, quieren minimizar lo que realmente es. La drogadicción, pues es un pecado. Es un pecado. Y así también podemos pasar al alcoholismo, al tabaquismo, donde la gente se justifica, es que estoy enfermo. Pobrecito de mí, tengo una enfermedad. Pues no son enfermedades, son actos y hechos voluntarios de las personas, porque la enfermedad yo no la consigo voluntariamente. Yo no voy a una farmacia para enfermarme de gripa, yo no voy a una tienda para que me enferme de alguna situación. Y la gente busca de qué manera callar su conciencia, apagar esa inquietud en su interior, en su corazón, justificando sus hechos. Entonces se hacen leyes se hacen agravios a manera de ley. En otros países, por ejemplo, se está permitiendo la pedofilia. La pedofilia es precisamente el que personas, adolescentes o jóvenes, adolescentes, jovencitas, tengan relaciones con gente adulta, con personas ya maduras, adultas. Y en otros países pues se va reduciendo el nivel de pena, de condena para las personas que tienen relaciones con gente así joven.
Y entonces, por ejemplo, luego hasta por el Facebook, ¿no? Luego contactan ahí a algunas personas, a jovencitas, las enganchan ahí por esos medios de comunicación, esas redes sociales, el Facebook, el Twitter o algún otro medio que circula en el internet. Un hombre así adulto, un varón de 40 años, la liga o la contacta, empieza a relacionarse, empieza a hablar con ella, mueve sentimientos en ella, tiene 13 años, 14 años, es enganchada a tener aventura, relación. Y mira, en algunos países eso ya nos está condenando. Cuando se contacta a jovencitas de 14 años, de 15 años, en algunos otros de 16 años, como dicen, es que ya tiene capacidad de decidir, ya es una persona que puede decidir por sí misma. Sí, pero no hay igualdad en la vivencia de un hombre maduro, viejo, inmoral, sucio, con una mente corrompida, con una jovencita. No es lo mismo. La experiencia, la habilidad, la maña, el colmillo, la malicia, la perversidad, la lujuria, la depravación que tienen, no es lo mismo hablar de eso con una cuestión de una persona joven, adolescente. Pero entonces se legaliza ese tipo de cosas y ahora pues de alguna forma no se estipula, no se ve como una pedofilia. Hay otras leyes también en donde pues de alguna forma se está legalizando el pecado, y todo esto habla de una anomía, o sea, una ausencia de ley, una ausencia de ley. El pecado está siendo favorecido, el pecado está siendo de alguna manera fomentado, que las personas lo lleven a cabo y que tú como sociedad, como persona, pues te quedes de alguna manera conforme a lo que está pasando. Bueno, pues si las autoridades lo piensan, lo ven así, y si de alguna manera piensan que es lo correcto, pues ya ¿qué podemos hacer? ¿Ya qué podemos hacer? Tú puedes hacer algo en tu propia casa, en tu propia vida, en tu familia, buscando a Dios. Puedes contrarrestar todo lo que está pasando. Y eso es precisamente el llamado que Dios nos está haciendo. Haced salvos de esta perversa generación. Haced salvos de la corriente de este mundo, la inmundicia, la maldad, la depravación, la falta de leyes que hay en este mundo, en esta sociedad. Allá vamos. Hacia ese lugar vamos. Y Dios quiere precisamente que tú y yo empecemos a buscar verdaderamente a Dios. Vamos a ver un texto más, aquí en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 41. Mateo 13, verso 41 y 42 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Aquí la palabra iniquidad nuevamente es anomía, o sea, a todos los que están sin ley, y los echará en el horno de fuego, dice el verso 42. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso Jesús decía que el camino es ancho y es espacioso. El camino en este mundo es ancho y es espacioso, pero lleva a la perdición. Y dice, y muchos van por él. Muchos van por ese camino, el ancho, el espacioso. En ese está corriendo nuestra sociedad, en ese están corriendo nuestros jóvenes, en ese camino están corriendo tus primos, tus familiares, en ese camino está corriendo nuestra sociedad, en ese camino están corriendo las personas de este país. Y mira, muchos de ellos quisieran y les agrada ese camino, pero ojalá pudieras tú poner en tu corazón el darte atrás, o sea, volverte atrás de ese camino, no estar en él. Si has vivido en ese camino, tienes que salir de ahí. Dice, porque Dios cuando regrese, está hablando aquí de su segunda venida, enviará el Hijo del Hombre, sus ángeles, recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y dice a los que hacen iniquidad. Hay un tiempo en donde la sociedad se degrada tanto, y eso es una señal precisamente de que Jesús está próximo a venir. Está próximo a venir. Y mira, así como van las cosas, tú ves
Esos signos que están apareciendo de cómo se están haciendo crueldades, homicidios, muertes, donde el pecado se legitimiza, se legaliza, y no solamente en el mundo, aún hasta en las mismas iglesias se está legalizando el pecado, aún en las congregaciones, en las iglesias, ahí en la iglesia bautista, ahí en la iglesia presbiteriana, ahí en la católica, no se diga, en distintos movimientos el pecado se está legalizando. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad aquí es la misma palabra, anomía, o sea, sin ley. ¿Y de quién estaba hablando? De gente que profetizaba, de gente que estaba en una congregación, de gente que iba a un templo a levantar sus manos, a hacer oración, de gente que de alguna manera conocía de las cosas de Dios, decía, Señor, Señor, oye, pues mira, si profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, echamos fuera demonios, pero Jesús les dijo, no les conozco. No les conozco, no sé quiénes sois, no sé de dónde sois ustedes. Dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Gente sin ley, gente que no tiene la palabra de Dios. Y muchos cristianos, entre comillas, están ahí fumando. Están robando, están mintiendo. Van al culto con la minifalda. Van ahí al culto, a la reunión, y de alguna manera anunciando una inmoralidad en sus vidas. Andan en adulterio. Andan ahí en pecados escandalosos, andan en maldad, allá con los cuates andan en maldiciones, y con una misma boca bendicen a Dios y con la otra maldicen a su semejante, a su prójimo. Es una anomía eso, es una condición donde no hay ley. Eso es lo que estamos nosotros viviendo. Y aquí mira, pudiéramos seguir otra media hora más, pero yo quiero decirte algo. Cuán necesario es que nosotros entendamos y abramos nuestro corazón, nuestro entendimiento. Sed salvos de esta perversa generación. Termino con algunas cosas importantes. Quiero decirte lo que decía un político romano, de aquel entonces el Imperio Romano, uno de los imperios más fuertes, de los imperios más grandes. Un político conocido como Marco Tulio Cicerón. Era un político romano, era escritor también, y él decía lo siguiente: los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y sabes, este hombre con esta frase, pues de alguna forma fue famoso por también su participación en la República Romana. Pero este hombre, bueno, esta república más bien fue una república que no entendió en la historia de otros países o en la historia de otros imperios, porque conocieron el imperio griego. Supieron de los medos, de los persas, supieron de todos esos imperios, de sus logros, de su grandeza, pero también supieron cómo fue que decayeron. Y mira, los historiadores hablan precisamente de algunas características que distinguen cuando una sociedad está en decadencia. Y eso es algo que se ha repetido en generaciones. Lo vemos en la generación de Noé, dice la Escritura que fue una generación llena de violencia. Una generación egoísta, donde no había ley, donde no había principios ni valores. Lo vemos ahí en la Escritura, lo vemos después en el pueblo de Israel, el mismo pueblo de Israel, un pueblo que recibió las leyes, mira, aunque las tenían ahí escritas en una tabla, no las escribieron en sus corazones, y después ese pueblo estuvo siendo aborrecido por Dios, venían juicios sobre ellos, se apartaban de Dios y entonces venía una decadencia moral, terminaban adorando a las imágenes, los ídolos, terminaban ofreciendo a sus hijos ahí al fuego, terminaban
en la maldad, en el pecado, terminaban en la abominación que llevaban a cabo, muchas abominaciones que cometieron, y entonces Dios los entregaba a sus enemigos. Venían y eran saqueados, venían otros reinos y eran conquistados, eran oprimidos. Pero quiero decirte, eso mismo pasó con los persas, eso pasó con los caldeos, eso pasó con el imperio griego, eso pasó con los romanos. Hubo un momento donde crecieron tanto, pero no se fijaron en su moral, no se fijaron en sus principios, no se fijaron en su conducta, y cuando le dieron rienda suelta a los placeres y a los deleites, es cuando todos esos reinos vinieron a pique, vinieron a una decadencia y cayeron precisamente de una manera donde ya no volvieron a levantarse. Todos esos reinos quedaron exaltados por sus logros de antaño. Pero ahora, ¿de qué sirve? Allá solamente hay ruinas en Roma de lo que fue el imperio romano. Hay ruinas de los imperios anteriores, de los griegos. Mira, a pesar de todos los logros y conocimientos, avances que tuvieron, mira, ahora de nada les sirve. Ganaron el mundo, pero perdieron su alma. Ganaron el mundo y perdieron su alma. Los pueblos que olvidan su historia, y no solo su historia, sino que olvidan las cosas que han pasado en otros pueblos, están condenados a repetir las mismas cosas. La Escritura dice que todas estas cosas fueron escritas para nuestro provecho. En la Escritura están registradas las cosas que nos advierten cuando la sociedad viene a decadencia. Y si nosotros no somos de los que estamos avisados y huimos, entonces vamos a pasar y a recibir el daño. Y quiero decirte, eso es a lo que iría nuestro país si no toma un giro distinto. Pero bueno, no nos vayamos a tan general. No vayamos hablando del país, hablemos de tu vida. Eso es lo que va a pasar en tu vida si tú no escuchas el llamado de Dios. Si tú no haces caso al llamado de Dios, eso puede pasar en ti. Sí, lo que vistes en tu primo, en tu familiar, que de alguna manera su matrimonio ya está desbaratado y mira, ya cada quien jaló para su lado y los niños están muy mal, muy tristes, muy abatidos, muy afligidos por la condición de sus padres. Eso mismo te va a pasar a ti si tú no buscas a Dios verdaderamente. ¿O qué vas a ver? ¿Estás esperando que te pase lo que le pasó a tu familiar que terminó ahí postrado en una cama, ahí con un vientre muy inflado a causa de una gran cantidad de agua que acumuló en su vientre por el alcoholismo, por la borrachera, por andar ahí de jarra, por ahí andar en las parrandas, por andar ahí en la embriaguez? ¿Estás esperando eso? Joven, ¿estás esperando el hecho de ver tu vida o tu cuerpo destrozado, ver tu futuro dañado, destruido? ¿No has escarmentado en cabeza ajena? ¿No has visto la historia de otras personas? Y no tanto por remarcar y recalcar la historia que seguramente tú bien sabes de otras personas, pero ¿por qué no has aprendido en ellos? ¿Acaso quieres aprenderlo en tu propia vida, en tu propia cabeza, experimentar lo amargo que se sabe eso? ¿Acaso quieres realmente vivirlo, tenerlo en tu propia vida? Ojalá fueses avisado. Ojalá el Espíritu de Dios pudiera ayudarte a entender hoy y a poner en tu corazón. Y yo creo que Dios quiere. Más bien es cuestión que tú abras tan solamente un poquito tu oído y tu corazón a entender y a ser sensible a lo que Dios quiere ponerte. Porque para vosotros, dice aquí la Escritura, y para vuestros hijos es la promesa. Para ti, varón, que estás aquí, para ti, joven, es esto, para ti es este llamado, mujer. No importa que de alguna manera las cosas que se han vivido hasta aquí, uno puede decir humanamente, ya no tiene remedio, ya no hay solución, ya no hay manera de salir de esto. Mira, eso es lo que nosotros vemos o lo que nosotros en nuestra condición humana vemos. Hay una promesa. Y esa promesa Dios la quiere dar, restaurar tu vida, restaurar a los que están junto a ti. Él quiere levantar una generación que sea una generación que se distinga en estos tiempos de perversidad, de maldad, de iniquidad, donde no hay ley, donde se hacen dictámenes a forma de ley para avalar pecados, legitimizar pecados, pero Dios quiere encender una lumbrera, una antorcha, una tea, poner gente piadosa en medio de una generación perversa y maligna. Y eso es a lo que Dios nos está llamando. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y Dios te está llamando precisamente a eso,
a que tú tengas un compromiso con Dios. Sed salvo de esta perversa generación. Ese es el llamado que hace Dios y que quiere hacerte precisamente a lo largo de estos estudios que vamos a estar hablando del alcoholismo, del tabaquismo, de la pornografía, de la inmoralidad sexual, que vamos a estar hablando del adulterio, que es conocido como la infidelidad conyugal. Y muchas cosas más vamos a estar viendo. Pero todo ello quiere precisamente Dios poner en nuestras vidas este principio o este punto: sed salvos de esta perversa generación. Vamos a cerrar nuestros ojos, les invito a ponernos de pie. Pongámonos de pie. A todos cuanto el Señor llamare, y hoy Dios te ha traído no por casualidad, no por coincidencia, no por azares del destino, no porque fuera una situación ajena a su propósito y a su voluntad, más bien por cuanto Él tiene propósitos para ti. Él quiere, Él busca, Él está llamando a que tú seas salvo y busques tu salvación en medio de una generación perversa, maligna, que se está corrompiendo, que se está destruyendo, para que tu matrimonio, para que tu vida, para que en tu familia esto no se repita, no acontezca. Lo que has visto en otras personas, lo que has oído, aún tú joven que quizás has leído, has estudiado, has considerado lo que ha acontecido en otras sociedades, en otros pueblos, en otras naciones, para que eso no se repita en tu vida, para que eso no pase en medio de ti. Hoy Jesús quiere poner ese llamado: sed salvos en medio de esta generación perversa y maligna. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que sea tu Espíritu ayudándonos en estas reuniones. Que tú estés, Señor amado, abriendo nuestros oídos para atender a tu palabra. Padre, queremos que nuestros ojos sean abiertos también por tu Espíritu para comprender más la condición y la situación de la generación en la que nos ha tocado, Señor. Ayuda a los presentes, ayuda a nuestros hijos, Señor. Ayuda a nuestras familias, Señor. Ayuda a aquellos que amamos, que queremos que estén aquí, quizás ahorita no están aquí, pero Señor, sabemos que están necesitados también de ti. Ayuda, Señor, a esta nación, a este pueblo, Señor, que tiene mucha necesidad de ti, Padre. Queremos, Señor amado, que tu favor esté, Padre, sobre esta tierra, sobre este pueblo, sobre esta nación, Señor. Empieza con nosotros, Señor. Empieza con los presentes, con los que has traído a este lugar. Aún sabemos que querrás y traerás a más personas, Señor. Rogamos que los atraigas, que sea tu Espíritu obrando en ellos. Señor, levanta entre nosotros esa generación. Queremos hacer tu voluntad. Queremos ser una generación, Padre, que huya, que escape, que logre ser salva en medio de todo lo que nos rodea, Señor. La inmoralidad, el pecado que abunda, la promiscuidad. Señor, el cómo el diablo está destruyendo la vida de los jóvenes en el alcohol, en la droga, en la inmoralidad, en la vanidad, en los deseos mundanos y terrenales. Sus corazones conquistados por las cosas de este mundo y no por lo tuyo, Señor. Pero sabemos que para nosotros es la promesa y para nuestros hijos, Señor. Para ellos también, Señor. Que tu Espíritu vendrá, Señor amado, a ayudarles. Que tu Espíritu vendrá a levantar entre nosotros generación de jóvenes también, Señor, que te ame, te sirva, te busque, Señor, y que sea salva en medio de estos tiempos, Señor. Ahí están nuestros hijos, Señor, desde los más pequeños hasta los jóvenes presentes, Señor. Desde los más chicos, Señor amado, hasta los que están presentes como jóvenes hoy aquí, Señor. Sabemos que en ellos te quieres glorificar, Señor. Levántate ahí, Señor. Ayúdalos, Señor. Ven, Señor, con tu Espíritu a darnos de tu gracia, la influencia de allá arriba, Señor.
para permanecer, para lograr estar en tu voluntad, Señor. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón, pues mi deseo es adorarte a ti. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón, pues mi deseo es adorarte a ti, que no robe el mundo mi corazón, que no robe el mundo mi corazón, que no robe el mundo mi corazón, pues mi deseo es adorarte a ti. Queremos adorarte, servirte, Señor, pero necesitamos de tu favor en nosotros, Señor. Pedimos, rogamos, Señor, que tu Espíritu esté en medio de nosotros, ayudándonos en estas reuniones. Y aún, Padre, ayudándonos en nuestras casas, Señor, porque no solamente aquí podemos ser ministrados por tu palabra, Señor. Padre, queremos, Señor, que tú nos estés hablando, Señor, en medio de estos tiempos tan difíciles, tan peligrosos, Señor. Que nos ayudes a permanecer, a proseguir, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo, muchas gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga. Con la ayuda de Dios estamos aquí el próximo domingo. Dios les bendiga. Con la ayuda de Dios estamos aquí en la siguiente semana. Tengan buena tarde.